trabajando desde el año 2019 con la otra Catamarca acerca de cómo podemos pensar la educación del futuro. Hoy, en una coyuntura muy particular que nos toca vivir como argentinos, vamos a decirlo en esos términos, porque se vienen dando diferentes procesos sociopolíticos eh, de muchas rispideces, donde la grieta lamentablemente sigue profundizándose, y esto no beneficia a nadie. Podemos decir que beneficia a los sectores en pugna solamente. Pero bueno, hoy nos convoca el debate de la educación. Para esto vamos a saludar también primeramente a nuestros auspiciantes que colaboran y apoyan este espacio. Saludamos a la gente de Carnicería Virgen del Valle, a la gente de Mercería, a la familia, también a Diario WhatsApp Innovación Periodística, a la gente de Norte 18, productora audiovisual que hace posible que estemos saliendo en vivo, y a la Cámara Latinoamericana de Litio, que también se ha sumado recientemente como auspiciante de este espacio de la otra Catamarca Debate. El título que nos convoca hoy para poder debatir con dos invitados muy especiales, que vamos a conocer la opinión, es acerca si hoy en día consideramos que la educación está en decadencia. Es una pregunta bastante abierta, bastante compleja, obviamente, para abordar, y que seguramente ya siempre se viene dando en el discurso político, en la opinión pública, esto de que la educación siempre está en crisis, ¿no? Siempre permanente. O otros podrían decir que el sistema educativo per se es un sistema que está permanentemente en crisis, y que paradójicamente cuando se enarbola la educación debe ser inclusiva, se basa en una matriz de un sistema totalmente, digamos, excluyente, porque expulsivo, porque demanda una serie de requisitos y obligaciones para los docentes, alumnos y todos los integrantes de la comunidad educativa, que lo hacen poner en, si se quiere, en una contradicción permanente. Pero bueno, acá vamos a abordar la cuestión política, social y económica de acerca de cómo se encuentra el sistema educativo. Para esto vamos a presentar a los invitados del día de hoy. Nos están acompañando el señor Juan Godoy, quien es el secretario general del SUTECA, y también integra la Intersindical Docente, que se encuentra actualmente en un proceso de conciliación obligatoria que ha convocado el gobierno de la provincia a través de la Dirección de Inspección Laboral. Por otra parte, también vamos a conocer la opinión de un dirigente de la provincia, el señor Diego Figueroa, quien es diputado provincial mandato cumplido, pero que cumple sus labores de asesor del bloque de la alianza de la oposición en la Cámara de Diputados de Catamarca. Así que bueno, vamos a comenzar escuchando, y es oportuno conocer la experiencia porque viene trabajando en el ámbito educativo ya desde hace bastante tiempo, y no solamente de la parte educativa, pedagógica, sino como representante gremial de los docentes. Godoy, obviamente tiene bastante experiencia. ¿Cómo ve hoy usted la actualidad de la docencia, del sistema educativo aquí en la provincia de Catamarca? Bien, sí, el título nos convoca a reafirmar esto, ¿no? De la decadencia del sistema educativo, especialmente el sistema educativo público. Hay una tendencia a que la calidad educativa, que tendría que ser un derecho de todos y todas, no está centralizada en lo que se refiere a lo ideológico, en lo político del gobierno actual. Aquí garantizar educación para todos, que sería una consigna que tendría que respetar, repito, desde lo político del gobierno, no se está dando en función de varias variables que tienen que ver con el resultado. Aquí, como usted decía, es prácticamente exclusiva en muchos sectores vulnerables de la sociedad el tema del acceso a la educación, no solamente por las situaciones de pobreza, de marginalidad en muchos casos y fundamentalmente económicas, socioeconómicas en general, en particular el tema de la pobreza, como decíamos al principio,
no asume la responsabilidad total de lo que significa incluir. Incluir significa que todos los niños, niñas, adolescentes y adultos, inclusive de la provincia, tengan la educación básica, la básica que debe garantizar el Estado como política de Estado, valga la redundancia. Y la decadencia viene de no, para mi punto de vista, de no tener en cuenta lo básico que es el propio trabajador de la educación, tanto en lo salarial como también así en lo estrictamente reivindicativo. Aquí tenemos desde la Constitución a una ley madre que tiene el Estatuto del Docente, se vienen violando derechos, poniendo conquistas, y esto significa que eh, confrontar con, no digo con el sector gremial, pero sí con lo laboral estrictamente educativo, ya es un perfil estrictamente excluyente. Y volviendo al tema de la calidad educativa, se apuesta más al sector privado que al sector estatal, siendo que subsidia en gran parte con el erario provincial a la educación privada, que yo diría es... Así que bueno, en ese contexto, para abrir el debate, estamos planteando de que no solamente está en decadencia, sino contando a las políticas activas desde lo público para que esto de la inclusión tenga que ser un derecho para todos y todas. Muy bien, Godoy da el pie para otra discusión también mucho más amplia, que es lo del sistema educativo en la parte privada. Pero bueno, también queremos conocer la opinión respecto a lo que también plantea Godoy, el señor Diego Figueroa. ¿Usted cuál es su visión? ¿Comparte? ¿Lo ve más complejo? Mire, yo creo que la pandemia del 2020 vino de alguna manera a dar luz definitiva a algo que ya se entramaba en la sociedad argentina desde hace mucho tiempo, que hay dos pilares fundamentales para que el Estado pueda desarrollarse y en ello toda su población, que es la salud primero por como eje de la vida y la educación como base fundamental para el desarrollo y el crecimiento. Y acá están las dos cuestiones fundamentales. Para tener un buen acceso a la salud y un buen acceso a la educación, nuestras normas fundamentales establecen la gratuidad para ambos institutos, digamos, dentro del sistema argentino. Pero eso conlleva algunas responsabilidades por parte de la población, porque del entramado de esa gratuidad surge la trampa, que nada es gratis y todo se paga, y se paga con impuestos. Por eso, entre la inmensa cantidad de desfasaje que tiene el país para haber caído en una cesación de pagos eventual, que hoy se definirá tal vez con el FMI, con todo lo que tiene que ver con el desequilibrio en la balanza de pagos, lo que tiene que ver con el déficit fiscal, implica claramente que los gastos y el derroche de dinero exabrupto que está llevando a cabo la Argentina no va a parar a las dos aristas fundamentales que tiene nuestro país, que es a la salud y a la educación. Esto es, en material para que se lleve a cabo, es decir, hospitales, sanatorios, clínicas, escuelas en condiciones, acceso a la información, implementación de las tecnologías y todo lo que tiene que ver con el know-how de estas dos actividades principales, y la otra cara de la moneda, que es el pago de los salarios a los profesionales que llevan a cabo. Todos sabemos que tanto personal médico como personal docente, si bien en su esencialidad deberían ser los mejores pagos del país, no lo son. Hoy estamos discutiendo una canasta básica de alrededor de 47 a 50 mil pesos. Entonces, esos son los dos grandes ejes de los problemas que tenemos. Hemos dejado de ser, de alguna manera, el eje central de la educación pública en Latinoamérica para pasar a ser casi un país analfabeta. Hoy es claro y evidente que con la deserción escolar, de 10 chicos que dejaron la escuela en el 2020, en el 2021, mientras el Estado estuvo cerrado, hoy esos chicos tal vez están en alguna esquina y no han vuelto al sistema educativo. Desde los órganos ministeriales se ha hecho la misma propaganda banal
con la que mañana enfrentaremos una supuesta guerra a la inflación para atraer a esos chicos, y la realidad es que esto no está pasando. Hoy el 15% de las escuelas de Catamarca no están funcionando. No hay pizas, no hay pizarrones, de pisos destruidos, ni hablar de los pupitres en el estado en el que se encuentra. Chicos que hoy no solo no tienen para comer, mucho menos tienen para ir a la escuela. Entonces es fundamental entender de alguna manera que los catamarqueños tienen que encontrar este compromiso y esta comunión, independientemente de quién nos gobierne. Si la manifestación no es social, los gobiernos van a seguir pasando, van a seguir dejando estas dos actividades fundamentales del Estado de lado. Muy, muy bien, Figueroa. Está quedando bastante claro cuál es el eje a donde usted señala, que también lo vamos a profundizar esto de la salud y de la educación como dos variables que hay que ir de la mano. Pero también menciona al pasar y que también estaría bueno que pueda dar su posición porque se encuentra precisamente la intersindical docente en una negociación, en una conciliación obligatoria donde se está abordando el salario. Godoy, actualmente ¿usted considera que el salario docente está de acuerdo a las necesidades, al nivel de vida, al nivel de las cuestiones básicas que tiene que tener una familia tipo para poder vivir? ¿O también considera, como ya se viene dando desde hace bastante tiempo, estas asimetrías que hay entre el salario de un docente, no es el mismo que el salario de un bancario, no es lo mismo que un salario de un petrolero o un empleado minero? No es el mismo el salario de un docente que el de un diputado, que un senador. ¿Cómo ve esto? Que existen estas asimetrías y por qué consideras que existen tales. Bueno, sin duda que más que el planteo gremial, la realidad supera la ficción o cualquiera de las dos. Aquí los salarios que se quieren discutir desde un número, que un número no nos sirve a nadie, ni a los docentes, ni a los empleados públicos en general, hasta inclusive el propio sector privado. Digo, los números de inflación que nadie creía, por ejemplo, en la propuesta que no hace el gobierno, que no la aceptamos y la seguimos rechazando, de tener un empate, esa famosa palabra que no nos simpatiza, un empate con la inflación en los números. Y en el caso de la provincia, encima ha atrasado 2 meses para revisar que no es lo mismo que cláusula gatillo en un bimestre vencido, o sea, cobrar en 3 meses en el bolsillo de un docente. La inflación, por supuesto, nos ha pasado por encima, especialmente en este último mes, del 4,7%. El ofrecimiento sigue siendo los 2,4, para decir un número redondo, del mes de enero y febrero, y que hoy ya se ve superado. Me imagino el que le sigue del mes de marzo. Eso es lo que se refiere a lo estrictamente aritmético. Y lo que es estrictamente necesario, planteando ya la realidad, es el costo de vida, es justamente la canasta familiar, el límite de la pobreza, que tenemos que hablar más de 80.000 pesos para sostener la canasta básica, y la indigencia arriba de los 33.000 pesos, que es un salario inicial de un docente, llámese de primaria o un docente de cargo que tenga que ver con que recién empieza. Esto no Igual que tiene una nada que ver. jubilación mínima. Exactamente. Más allá que hoy ya tenemos el compromiso de que puede llegar a un 45% el aumento del mínimo vital y móvil, que siempre hemos pedido nosotros que el salario básico de un maestro sea 2 veces el mínimo vital y móvil, que creo que estaríamos acercándonos a esos 80.000 pesos que necesita la canasta básica para no ser pobre. El agravante de todo lo que se sumó en forma vertiginosa en los últimos días, servicios, combustibles, y especialmente los alimentos, algo que ya no se puede discutir más allá de la espada y la pared, y esto tiene que ver con que tiene
los precios, los números son de la capital y del Gran Buenos Aires, y aquí estamos lejanos por el norte argentino, estamos lejanos por toda la cadena de precios y los costos. Así que cada vez que se hablan de números que tienen que ver técnicamente. Lo que es más fácil a veces hacer a la inversa, ¿no? Consultar a la base social, a la ama de casa, a quien tiene la responsabilidad del trabajo de todos los días, el trabajador de a pie que tiene que llevar el alimento, tiene que llevar el sustento a las familias, tiene que garantizar que sus hijos tengan salud, como dice el diputado, y tengan que garantizar educación. Los elementos básicos sociales, los elementos básicos de la supervivencia. Así que hoy no tenemos nada más que discutir que una inflación del 50% para que la propuesta que hace el intersindicato docente ante la paritaria del sector, que hemos planteado, ¿no? Que el 25% sea retroactivo al mes de febrero y que sea en dos partes, para que en el mes de julio podamos retomar la rediscusión de lo que pase de ese valor, 45 al 50% de lo que es el salario de estos momentos. En eso estamos y creemos que tenemos que ver más la realidad que lo que es lo técnicamente. Pero bueno, el gobierno hace una propuesta, si se quiere, tramposa, para decir la verdad, que es los números del INDEX, y el INDEX, para colmo, se han aumentado en el mes de febrero, repito, como lo dije anteriormente, y creo que vamos a un 5% el mes que viene. Así que eso se trata, que si no se toma un porcentual en proyección a la inflación anual, estamos en problemas, especialmente para destrabar el conflicto gremial en este caso. Muy bien, Godoy. También para poder pasar a otra parte del debate, vamos a consultarles también cuál es la mirada que tienen ustedes, porque obviamente todo está atravesado, todo está integrado y todo va a marcar la agenda en alguna medida, lo que se pueda definir con este famoso acuerdo con el FMI, entre comillas, que han consensuado básicamente el Frente de Todos y Cambiemos. ¿Cómo ven ustedes la cuestión de infraestructura? Porque se habla tanto de la infraestructura, se habla de la creación, construcción de escuelas, pero al mismo tiempo hay deserción escolar. Entonces, ¿por qué se dan esas variables? ¿Por qué creen que se da esto de que, bueno, sí, se ha incrementado en los últimos 15 años o 20 años la cantidad de escuelas? Esto no ha garantizado, sin lugar a duda, la calidad educativa, ni mucho menos el salario o la recompensa remunerativa de los docentes. ¿Por qué creen que se dan esas dos variables tan alejadas de tener las escuelas, pero por otra parte la deserción escolar? Lo escuchamos, Figueroa. Creo que en este punto estamos tocando uno de los sistemas neurálgicos de la organización del país, y lamentablemente a veces hay que irse por las ramas cuando se tocan estos temas. Pero evidentemente todo es una cuestión de gestos y reflejos. Eh, los representantes del pueblo, independientemente de la órbita en la que se encuentren, son un reflejo de su sociedad, y la sociedad va a ver en ellos las conductas que están bien, que están mal, las que son reprochables y las que tienen premios. Si nosotros vemos a nuestros gobernantes que le restan valor al mérito, que le restan valor a la formación, a la educación, y que da lo mismo no trabajar para tener un plan social que hacerlo y pagar impuestos para tener en el bolsillo la misma cantidad de plata, ese es un gesto. Si da lo mismo acceder a una notebook del gobierno con solamente estar inscrito en la escuela, que para un papá que no tiene acceso a esos regalos que da el gobierno porque tiene un salario y tiene que salir a comprar la computadora para que su hijo estudie, es otro gesto. Si tenemos gobernantes, como es el caso de uno de los intendentes de Recreo, que tiene una orden judicial que cumplir y la desobedece y no está preso
cuando hay otro que por Facebook, enojado, amenaza al gobernador y los fiscales y la policía van tras él de oficio, es otro gesto. Cuando tenemos un canciller que en Dubái, en un lugar donde todo el mundo lo ve, hablando en inglés, dando vergüenza, lo hace sin conocer el significado de la vergüenza, es otro gesto. Cuando la vicepresidenta de la Nación cree que es a ella la que la apedrearon y no es al honorable Congreso de la Nación, independientemente de quién es la persona que lo ocupa, es otro gesto. Cuando sabe que esa gente que tiró piedras al Congreso de la Nación la semana pasada son militantes de las fuerzas políticas gobernantes, es otro gesto. Le pregunto, un chico de 14 años que ve todo lo que estoy diciendo, ¿por qué iría a la escuela? Pregunto, el papá de ese chico, que tal vez no ha trabajado nunca, que subsiste de planes sociales, ¿por qué lo mandaría a la escuela? Entonces de ahí decantan nuestros problemas. Es mucho más complejo, mucho más grave que hablar de recomposición salarial, de porcentajes, que son solamente parches. Yo creo que el sistema gremial, si entendiera la unificación y se despojara de los intereses, independientemente de que todos sabemos que toda puja es por intereses, entendiera que lo básico no son los porcentajes sobre el salario, sino el real salario. Ese sería uno de los pies para cual mejorar la discusión para adelante. Porque si no, te vienen los gobernantes y te empiezan a apretar, te juegan con uno, te compran a otro, y así sucesivamente. Entonces, en todo ese arco de corrupción, quienes pagan son los catamarqueños y son los argentinos. Por eso le digo que esto es una matriz mucho más grave y tiene que ver con el sistema filosófico de cómo estamos entendiendo nosotros cosas. ¿Y cuál sería el mecanismo para poder revertir eso en forma gradual, en forma paulatina? ¿Cuál sería Es que lamentablemente no hay cambios graduales, ni hay cambios paulatinos, y el mejor ejemplo fue Mauricio Macri. Al haber instalado en la Argentina un sistema gradual de suba de tarifa, un sistema gradual de quites de hacer el primer mandato, con una inflación de la mitad de la que tenemos ahora, con un dólar por lo menos 3 veces inferior a este y un estallido social manejado desde las bases. Yo le digo una cosa, ayer mismo Jerome Powell, el secretario de la Fed, aumentó la tasa de interés de Estados Unidos en 0.25%. Eso significa comenzar a frenar la economía norteamericana a los fines de empezar a desarmar esa balanza de fluctuaciones que había tenido, que lo llevó a un 7% de inflación por la emisión monetaria por la pandemia de 1.9 billones de dólares. ¿Qué significa eso? Recortes y ajustes que los estadounidenses están dispuestos a hacer, porque siempre es cíclico. Cuando hay una crisis, el Estado tiene que estar con la gente, pero una vez superada esa crisis, hay que sacar ese subsidio que viene de espalda de impuestos. La plata no nace de la tierra, porque si nace de la tierra, como pasa en la Argentina, los ciudadanos no creen en su moneda. ¿Cuál es la razón por la cual cualquier gobierno va a fracasar contra la inflación? Porque nadie quiere peso. No existe un solo argentino con 2 dedos de frente que quiere el peso argentino. Si vos no tenés moneda, y la inflación es una crisis monetaria, por credibilidad en el valor de tu moneda, indefectiblemente siempre vas a fracasar. Por eso la guerra que comienza mañana, a través de este acto de ignorancia del presidente de la Nación, otro gesto, comienza mal parida. Es como el que depositó dólares recibirá dólares de Dualde. Hoy todavía a los 80 años se sigue arrepintiendo de haber dicho eso. Entonces, evidentemente, lo que tiene que ver con esto es lo gestual, es lo representativo. Entonces, es necesario tener un gobernador, un presidente, que venga a este país dispuesto a perder las próximas elecciones, pero hacer lo que tiene que hacer. Y evidentemente a la Argentina, como últimamente se habla de mercado, le falta un sacudón para caer con todo ese tipo de cosas y esos pesos que nos causan un déficit constante en el sistema económico argentino. Entonces sí, empezar a discutir otros salarios, otra infraestructura, otro tipo de gobierno, porque vamos a tener otra sociedad.
No vamos a tener una sociedad que esté dispuesta a que le rompan 14 veces la avenida Güemes y no decir nada mientras las escuelas se caen a pedazos. No vamos a estar dispuestos a que nos hagan 15 veces la plaza de la estación. Y sabemos para qué lo hacen y quiénes son los que se benefician de esas cosas. Mientras las calles a 3 cuadras del centro, ese es el problema de la Argentina. Además de todo esto, es el silencio de los mansos. El problema es que el silencio de los mansos alguna vez termina, y cuando termina ya sabemos en la historia argentina cómo termina. Y este gobierno está buscándosela. Se está buscando eso. Hoy justamente vence una moratoria de parte del ARCA para tener un descuento en el pago de los impuestos. Yo le pregunto a qué catamarqueño va contento a pagar sus impuestos sabiendo dónde va a parar esa plata. A los amigos del Grupo J, a los amigos de la obra pública, que no la vamos a ver, que no va a estar en los sueldos de los empleados, que no va a estar en los uniformes de los chicos, que no va a estar volcado en la tinta de un papel aprendiendo. Muy bien, muy bien. En la política educativa, eh, digamos, es algo básico, elemental y hasta universal. Sabes que por lo menos Obviamente se que cortó todo lo que dijiste. las administraciones van a tener su ideología impregnada en cada política. Entonces, usted, de acuerdo a su planteo Figueroa, también mencionaría que una alternativa sería la dolarización de la economía argentina para poder darle mayor empuje a esta grave crisis socioeconómica y cultural que atraviesa la Argentina. No, no hace falta dolarizarlo. Hace falta dejar de gastar lo que no tenés. Es tan simple como eso. Tiene que ver justamente con los gestos. Y los principales recortes, si querés hacer un recorte, y como venimos hablando de los gestos, tiene que comenzar por la política. No puedes tener el Ministerio de la Mujer haciendo nada. No puedes tener el Ministerio de Ambiente mientras se te quema una provincia volando en helicóptero y gastándote tortas de plata en la nada misma. En la misma Catamarca ven funcionarios, secretarios de secretarios. Si no reducís las arcas del Estado en cuanto a su funcionamiento, es totalmente inviable que el resto de la población te acompañe, porque no estás teniendo un gesto. Desde la política se necesitan esos gestos. Cualquiera dirá, y es objeto de burla y de críticas y lo que sea, pero si Javier Milei puede sortear su sueldo todos los meses y no vivir de eso, no digo que la gran mayoría, porque son todos laburantes y cumplir una función legislativa también es un trabajo, pero hay muchísimas personas que no necesitan ese dinero para vivir. ¿Y sabe qué? Sortean y timbean los pasajes de avión. ¿Alguien cree que el gobernador de la provincia de Catamarca necesita su sueldo como gobernador para vivir? Tuvo el gesto. Indudablemente que no. Mauricio Macri lo donaba. Mauricio Claro, Macri Figueroa, donaba el gesto. Entonces, vamos, eso es lo que quiero decir. también Si no tenemos mínimos gestos simples desde la parte de la administración pública, es muy difícil que el resto te acompañe. Y no hace, insisto, no hace falta realizar. Son cuestiones gestuales, porque con los gestos es como que se monta el camino. Y ahí la rueda comienza a andar. Muy bien. Godoy, ¿cuál es su opinión a este análisis que hemos llegado con el diputado Figueroa acerca de, vamos a decir, el gasto en la política, el ajuste se hace en los sectores trabajadores, en las empresas que aportan, en la gente que paga impuestos, pero no en la clase política? ¿Cuál es su mirada al respecto de eso, Godoy? Bueno, desde el punto de vista ideológico, me permito sentir con el diputado, ex diputado Figueroa, en el sentido de que el inicio de la pregunta de la deuda externa y qué significa el pago o no pago, bueno,
como CTA, como secretario general de la CTA de Catamarca, adhiero y por supuesto opino como la CTA de Nación. No hemos obtenido ante el voto del representante de la CTA en la legislatura, que es nuestro compañero Boyaski, con un documento preciso, a donde decimos que la deuda externa, primero que la aducen al gobierno actual y parece que se olvidan que la adquirieron los macristas de aquellos días. Y no hablaron de la fuga de los dineros que a lo mejor están en otros lados, están esperando para las próximas elecciones. Eso por lo político, pero la pregunta de la deuda externa, yo quiero plantear que el default es la necesidad a lo mejor del gobierno nacional, de plantearse esto, ¿no? De tener que pagarla en estas situaciones, más allá que nosotros no acordemos, porque siempre es condicionada a ajuste de alguna manera. Por más que no sea una reforma laboral o una reforma jubilatoria, queda la condición del pago y del control trimestral, al cual se pierde la soberanía de gobierno, la soberanía del país, que en definitiva va a condicionar permanentemente el Fondo Monetario. Y algo que el default nos plantea como una necesidad de la urgencia y de la emergencia, repito, no estando de acuerdo inclusive, es como que en una casa tengamos que tener otro trabajo más para pagar el presupuesto diario. Acá nadie nos obliga a lo mejor vivir con 50.000 pesos, pero sí la realidad nos obliga a buscar otro trabajo para llegar a los 80 o 100.000 pesos necesarios para la realidad del costo de vida. Y el default parece ser que es solamente de la deuda externa. En mi pensamiento, y esto es personal, pienso que eh, no existe el default en la deuda interna. La deuda interna de la sociedad, esta que decíamos, ¿por qué no se cumplen los derechos absolutos, ¿no? De acceso a la educación, de acceso a la salud? Es porque el alto nivel de pobreza que dejó el macrismo, hay, entre otras cosas, tenemos que analizarlo de cómo lo resolvemos entre lo que es fuera de la deuda externa, repito, la deuda interna, de igualar para arriba en los momentos más necesarios como esto, ¿no? De alimentar la población, de educar la población, de sanitizar la población, y en educación está todo esto incluido, pero fundamentalmente hay que garantizar de que la igualdad de abajo para arriba, y no como ocurrió en otros tiempos, que los CEOs son los que decidían sobre las políticas públicas, pero en nombre de los intereses de las multinacionales, a la cual ya las conocemos y no hace falta que hagamos ningún archivo político. Lo que sí decimos que en lo gremial la unidad está dada especialmente en la CTA, y no confundir gremialismo con luchadores. Digo esto por lo que decía el diputado. En este sentido, no somos todos iguales. Y no somos todos iguales ni en política ni en gremialismo. Nosotros somos representantes electos, a diferencia de la CGT. Somos representantes que tienen que ver con la base social, con la base de afiliados. Y por ahí nos ponen en boca a todos por iguales, como nos hacen en educación, que dice, ahí vienen los gremialistas, no saben que a lo mejor uno tiene 4 títulos profesionales y ejerció durante toda la vida de la profesión, y resulta ser que el ninguneo, especialmente de los sectores políticos liberales, nos dicen gremialistas como si fuéramos los enemigos de la democracia. Todo el contrario, somos los protectores de los derechos, somos los protectores de políticas públicas, como en el caso de educación, y sostengo aquí el tema de la deuda externa. Yo creo que tiene que tener una mirada del gobierno nacional y gobierno provincial hacia la deuda interna, a donde está la pobreza, donde está la exclusión, o donde está la necesidad, y en ese sentido las políticas públicas, cualquiera de ellas, y que no digan que es un gasto, sino tiene que ser una inversión, especialmente en educación, para que de abajo hacia arriba, esto que es la educación, esto que es la salud y el salario, tengan que ver con que sea con la igualdad de derechos. Si no, estamos hablando solamente de la deuda externa, y repito, la deuda
Bueno, muy bien, Godoy. Eh, es claro cuál es el análisis y la conclusión a la que están arribando. Por un lado, la mirada, el análisis del Frente de Todos y por el otro, la mirada y el análisis de Cambiemos, que han consensuado, reiteramos y se han puesto de acuerdo para aprobar este principio de acuerdo con el FMI, pero no está la postura, lamentablemente no hemos podido contar con la presencia de sectores de la izquierda y de los sectores liberales para este debate, pero bueno, entendemos que son más o menos las cuatro posturas que equilibran el escenario político nacional y que se replica a nivel provincial. Para pasar quizás para otra instancia también de debate y que seguramente van a resurgir las cuestiones económicas y políticas, ¿cuál es la posición que tienen cada uno de ustedes acerca del rol que ocupa y debería ocupar la tecnología? Porque es indudable, es innegable, como también decía al principio el diputado Figueroa, cómo ha marcado, cómo fue un antes y un después la pandemia, cómo la tecnología nos permitió a algunos, a otros no, emplear estas tecnologías para efectivizar algunos procesos productivos, procesos sociales, procesos económicos, ha facilitado de algunas maneras la atención para servicios de salud, para servicios financieros, llámese todas las billeteras virtuales que se han expandido. De hecho, se están dando cada vez más inversiones de empresas en las famosas criptomonedas, ¿no? O monedas digitales. Se está discutiendo la regulación del Estado. Esto trasladado a la educación. ¿Cómo ven estas tecnologías que van ganando cuerpo y que cada vez se incorporan más a la vida de la sociedad en su conjunto? ¿Cómo creen que se debería implementar esta revolución que se está acelerando de una manera, diríamos, inconmensurable por el mismo hecho de que estamos conectados prácticamente a las 24 horas y que programamos inclusive cuándo vamos a despertarnos, y una serie de cuestiones que desencadenan en esto que también algunos científicos y especialistas estudian de que cada vez hay menos límite entre la realidad virtual y la realidad física. ¿Cómo consideran que se debería, como provincia, de acuerdo a la idiosincrasia, al contexto económico y social, se podría buscar la manera de que Catamarca no quede como una isla o a destiempo, como pasa en la mayoría de los casos? Godoy, ¿qué nos puede decir? Sí, desde el punto de vista educativo es todo una ventaja. Primero quiero aclarar que, por lo que voy a opinar, le quiero aclarar a la opinión pública en general que de la docencia en particular, yo soy profesor de tecnología. Muchos años de experiencia de escuelas técnicas y la revolución de la tecnología siempre es permanente, desde que se inventó la rueda, la pólvora, la electricidad y todo lo demás, descubrimientos, no son inventos. Ya existe en la naturaleza lo que hay que traducirlo a la vida de la sociedad. Y todo esto que parece que hoy, especialmente las redes sociales, todo lo que es la conectividad, parece que fueron una revolución y simplemente una de las puntas de la tecnología a donde tenemos que tener los cuidados con los pros y los contras, como todos los cambios en la historia del ser humano. Los tiempos modernos de aquella película de Chaplin, ya tenemos que tener cuidado con respecto a cómo condicionaba al trabajador como ser humano. Y ahí está la tecnología en el equilibrio de plantearse el ser humano versus tecnología. Lo digo por lo traducido a las últimas instancias, pandemia de por medio, la virtualidad, que tiene que ver con que si hubiéramos tenido igualdad de derechos o oportunidades, como se tiene que plantear para esto de educar o para esto de estar sanos, no es igual para todos, porque siempre la tecnología de
de las comunicaciones tienen una oferta y una demanda de los privados, y nunca los privados van a poner una conectividad en lugares donde no tengan mercado, a donde no tengan rentabilidad. Rentabilidad. Y eso ha ocurrido en nuestra provincia, especialmente por la situación geográfica de sus montañas, de su falta de conexiones en muchos lugares, y ahí se profundiza la desigualdad de derechos en educación. Porque si la virtualidad fue la emergencia y la urgencia de la pandemia, hoy la podemos sostener que quede incluida en el sistema educativo, especialmente en el nivel terciario, pero no lo podemos hacer en los niveles iniciales, primarios y fundamentalmente lo que tenga que ver con que el interior profundo de un lugar como el nuestro, con montañas en la provincia, y eso tiene que ver con que tiene que haber una participación del Estado o tiene que haber un compromiso de un pacto social entre lo que significan las empresas que, si bien están haciendo como corresponde un negocio para que sea rentable, también tiene que ser un compromiso de poder tener un desarrollo social a donde todo el mundo tengamos acceso de cualquier lugar del país y en la provincia de Catamarca, en cualquier rincón profundo. El desequilibrio de esta situación de desigualdad es un punto. Y el otro es el uso y abuso de las redes, porque todos sabemos que es tan útil como peligroso, especialmente quienes estamos en educación y tenemos que transmitir a nuestros alumnos qué significa estar conectado para un aprendizaje, para un avance tecnológico, para un avance de conocimiento, y otra cosa es estar conectado para una situación de riesgo como le puede pasar a cualquier adolescente, especialmente a las niñas y mujeres, para esto de que las redes son un peligro, para esto que las redes son muy propensas a hacer situaciones de falsedades más que de certeza. Entonces, todo esto tiene que tener un equilibrio, tiene que tener una regulación tanto de la calidad como de la cantidad, pero fundamentalmente, si tenemos que avanzar sobre la tecnología, tenemos que tener esta política, que es una política pública que también la tiene que asumir el gobierno de cualquier lugar, ahí o de la provincia, que tengan igualdad de derechos y no que sean solamente mercados a donde les conviene las empresas privadas. Muy bien, Godoy, muy bien, Godoy. Es indudable, bueno, este tema es muy interesante para nuestra agenda, que reitero, la venimos planteando desde el 2019, donde han pasado diferentes dirigentes de el peronismo, del radicalismo, del PRO, de la izquierda, todos han opinado, inclusive de docentes. Pero Figueroa, cuál es su opinión, cuál es su mirada para esto, si se puede en proyección? Y mire, creo que coincido con Godoy en el punto donde la tecnología en el año 2022, por lo menos hasta hoy, es la fase final de la primaria revolución industrial. Entonces, nadie es ajeno a la tecnología y a los avatares de la misma en el desarrollo del ser humano. Y como todos los temas tienen una interrelación, es fundamental entender en una primera instancia de que la tecnología lo que nos hace es convertirnos en ciudadanos del mundo. Ya no somos más ciudadanos de una localidad, de una provincia o del mismo país. Hoy cualquier ciudadano de los 7.800 millones que somos en el planeta podemos interrelacionarnos de manera inmediata, tal cual lo estamos haciendo nosotros ahora. Yo en mi oficina de trabajo, puedo estar en su casa, usted en la suya, y cortamos esta charla y nos vamos a hacer otra cosa. No tuvimos que movilizarnos hacia un lugar, armar la reunión y después volver a irnos. Entonces, la tecnología lo que vino a hacer es ahorrar tiempo y ahorrar costos. ¿Eso qué significa? Y lamentablemente lo tengo que poner en contexto con lo anterior. Es que no podemos estar aislados del mundo. Y estar aislado del mundo es tanto en cuanto a conexiones y en cuanto a pensamientos hacia dónde va el mundo. Por eso, no acordar con el FMI
tenía el peligro que hoy mismo estamos viendo en Rusia. Como siempre se dice, para muestra basta un botón. Mañana Rusia entra en situación de pago por no poder pagar los compromisos que tiene, incluso con el FMI. Entonces te empezás a dar cuenta que no puedes ser una área, no se puede estar aislado del mundo, porque vas a sufrir vos tus consecuencias como gobernante ante la revolución popular de gente que no está en el sistema. Ahora, quien no está en el sistema, porque como dice Godoy, no hay empresas que quieran invertir en esos lugares, porque no hay mercado, es porque evidentemente esas personas en el lugar en donde habitan no están en las condiciones de pagar el servicio. Si no están en condiciones de pagar un servicio informático, tampoco están en condiciones ni de tener agua potable, de tener cloacas, de tener un alimento y una vivienda digna. Entonces, quien no generó las condiciones de inversión fue el Estado, porque ni siquiera la gente tiene lo mínimo indispensable. Después veremos en los casos que podemos comunicarnos, ¿no? Hoy, por ejemplo, en localidades en Catamarca, fuera del ejido del Valle Central, y ya con los problemas de conectividad que tiene el Valle Central, que no tienen acceso a Internet. Por ejemplo, uno se va a Paclina, a Balcona, por decirlo de alguna manera, dar un ejemplo, y escasamente puede mandar mensaje de texto, llamar con la señal de Claro. ¿Por qué? Porque no hay empresas que estén interesadas en ir a invertir a Balcona. ¿Y por qué? Ni siquiera tienen agua. Y le estoy hablando de toda la época del Frente Cívico y Social y toda la época del Frente para la Victoria, más lo que viene del Frente de Todos. Hoy Antofagasta de la Sierra tiene más señales, tiene más conectividad que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque hay empresas mineras que están haciendo las inversiones. ¿Por qué? Porque hay una razón de ser. Y no hay lugar en el planeta que sea lo suficientemente inhóspito como para no estar habitado, que no pueda generar inversión. Y el claro ejemplo es esta ciudad donde estábamos hablando recién, Dubái. Era una aldea árabe que a partir de la explotación del petróleo pudo desarrollarse en una comunidad que hoy solamente el petróleo le aporta el 5% de su PBI. El resto es infraestructura, es materia inmobiliaria, es turismo, es cultura y es principalmente desarrollo tecnológico. ¿Sabe qué es eso? Inteligencia. No es de Cambiemos, no es de Frente Todo, no es de Frente para la Victoria, no es de la derecha, los liberales. Es pensar. El problema nuestro es que nosotros elegimos gobernantes que no piensan. Por eso mismo cuando a mí me chicanean con que la deuda la tomó el FMI, no la tomó Argentina, la tomó Macri, es que la deuda es de todos. Gobierne quien nos gobierne. Así venga y se siente Biden en la Casa Rosada o se siente Putin en la Casa Rosada, a la deuda nos pagan los argentinos. ¿Cuáles fueron las razones por las cuales se llegó a esa situación de endeudamiento? Y tiene un andamiaje como mínimo 200 años que estamos endeudados. Echarle la culpa de la pobreza a Macri, ese cortoplacista y una estupidez, porque doña Rosa, que vive en una casa de adobe a los 80 años, sabe que no vive desde ahí hace 4, sabe que vivió toda la vida ahí. El que hoy no sabe leer y escribir con 45 años, que recolecta tal vez residuos porque no pudo conseguir otro trabajo, sabe que no es culpa de Macri, ni de los Fernández, ni de Kirchner, viene desde antes, desde Alfonsín, desde la dictadura. Entonces, no tiene sentido echarnos la culpa entre nosotros. La inflación que hoy tiene Alberto Fernández es el doble que la tiene Macri. Macri que la de Fernández 2, Fernández 2 que la de Fernández 1, Fernández 1 que la de Néstor Kirchner que la de helicóptero de la Rúa, y así para atrás. No hay que ser cortoplacista, no hay que dejar de ser tonto en este sentido, perdón la palabra, pero es la realidad. Mientras más nos echemos la culpa y mientras más creamos que el problema la tiene el otro, cada vez estamos peor. Porque yo le digo una cosa, hoy podría ser una persona que tenga la vida solucionada, pero en la calle yo ando con gente que no tiene la vida solucionada y que me puede poner un revólver en la cabeza para quitarme un celular y acabar con mi vida. Entonces no es problema de los ricos, de los CEOs, de los pobres, de los militantes, de los campos, de las colinas, de Cambiemos, de la boludez. Hay que parar con eso. Es un problema de todos y es un problema social, en un contexto de desigualdad social que tiene orígenes y tiene razones de ser. Cuando uno vota a un gobernante, no lo vota solamente para que le pague el sueldo, le dé el choriplán, y lo digo en estos términos. Lo tiene que también votar para que ver qué oportunidades de generar negocios tiene. Tinogasta y Ambalá han visto hablar del corredor bioceánico
desde 1990. Hoy todavía siguen con esa mentira. Hace 2 años estaba cerrado el Paso de San Francisco, recién ahora está habilitado. ¿Cuál es el corredor bioceánico? ¿A quién le quieren mentir ese estúpido? Perdón que hablen estos términos, pero lamentablemente la gente que nos está escuchando necesita hablar con realidades. Hablan del puerto seco en Recreo, ni siquiera se para el tren en Recreo. Esa es la razón de ser de estas cuestiones. Mientras el gremio de camioneros, no hablo por el gremio, sí, estoy hablando, te condena a pagar 10 veces más la carga que podés llevar en un tren, y no me importa si la gestión es de Fernández o si es de Macri, eso atrasa. Si vos tenés un gremio que se te para en la puerta de tu trabajo y no te deja sacar la mercadería, que va a tener el almacenero para poder venderle a alguien y que alguien se lleve un pedazo de comida a la boca, es una inmoralidad que todos la tenemos que combatir. No el dueño de la empresa, ni el del sindicato, ni el puntero político de la esquina. El problema nos afecta a todos. Por eso mismo me remito a mis palabras al principio de todo esto, cuando dije que esto es una cuestión que tiene que ser una revolución social. Acá no es de un partido político, no es de un presidente, porque esto va a seguir pasando. La guerra que comienza mañana ya está perdida, porque está perdida desde hace 20 años. Muy bien, Nosotros en muy el bien. cuando saltó el peso de 1 a 4, desde ahí está perdida. Por eso digo, por favor, entendamos que es un contexto social dentro de un planeta en el que vivimos que está yendo hacia la informatización de todas las actividades humanas. No podemos, a ver, yo soy abogado, no puedo seguir presentando papeles en un juzgado, o todo es digital. Basta de esas cosas, basta de vivir hablando de fojas, eso es español antiguo. De eso se trata, terminar con esas cosas e irnos a otro mundo. No es dolarizarnos, es pensar, nada más que pensar. Muy, muy bien, Figueroa. Es muy, digamos, complejo y también es muy interesante poder profundizar este tipo de debates donde se presentan estas interpretaciones del mundo contemporáneo, pero que también hay que asentarlos a la realidad, a lo físico, a lo tangible, a lo concreto, porque indudablemente el pueblo argentino tiene representantes, esos representantes están cobrando por esto y indudablemente hay que administrar esos recursos. Ya tuvimos la experiencia de 4 años de un partido no peronista, ni radical, sino de una alianza, básicamente donde estaba un partido moderno como el PRO, y la gente pudo sacar sus conclusiones. Ahora hay una coalición de gobierno que hace una alianza con la principal sector de la oposición para firmar ni más ni menos con el Fondo Monetario Internacional, que tiene una innumerable serie de cuestionamientos a nivel latinoamericano como a nivel mundial. Obviamente que da para más esto, le agradecemos su tiempo, ya un poco para ir cerrando, ya un poco que se adelantó usted de hacer una especie de conclusión de balance. Ahora sí le vamos a dar a Godoy que en lo posible, en lo que pueda ser más breve, una pequeña conclusión de este espacio, de este tiempo que hemos tenido aquí con otra Catamarca, acerca de la educación en decadencia. Godoy, lo escuchamos para finalizar. Sí, bueno, en principio, sin ofender al exdiputado, ni decirle tonto ni ignorante, lo que sí digo, tenemos distintas visiones de la revolución. Yo hablo de una revolución social y hablo de una revolución liberal, según mi entendimiento desde lo ideológico. Perdón, él plantea los ejemplos de Dubái, de Estados Unidos, pero no lo de algún pueblo africano al cual ni siquiera puede optar por la inmigración por los modelos liberales, ¿no? Porque a lo mejor teniendo ojos celestes se puede ser migrante de Ucrania a cualquier lugar de Europa, pero no con piel negra y mucho menos si va a través de un avance. El tema es ideológico en el mundo. El mercado es liberal y cuando decimos nosotros rescatar la deuda interna, que es la pobreza o la base social vulnerable, para decirlo en algunos términos decentes, y repito, no con esto le digo que es ignorante al exdiputado, pero sí les digo de que la revolución es social, en cualquiera de las formas.
porque la vez que el mercado está de por medio, no puede existir ningún tipo de igualdad, sino solamente son intereses de los cuales, traducido a la educación, lo dijo perfectamente Macri en su momento y los funcionarios que son funcionales a él, que es un gasto. Nosotros pensamos que debe ser una inversión, porque la inversión en lo educativo son los pilares de la política social, son los pilares del futuro, y cualquiera de los términos que se llamen revolución tecnológica, además, si no existe educación para todos, ya estamos en una discriminación que tiene que ver con otro modelo que no es una revolución social, sino una revolución liberal, a la cual siempre va a haber intereses enfrentados, a la cual, bueno, nunca podremos hablar de esto, de que tenemos que estar unidos y salir adelante cuando se plantea la confrontación desde lo profundo que es la ideología. Muy bien, Godoy. Muchísimas gracias por su tiempo. También Figueroa, ya estamos sobre el tiempo límite de los acordados y que para ser eficientes en el tiempo y productivos en el debate es que estamos concluyendo esta edición de la otra Catamarca, que seguramente esperamos y deseamos que no sea la última para poder seguir debatiendo la agenda pública con otros actores también, con otros sectores partidarios e ideológicos que hoy no están presentes. Así que estamos finalizando, agradeciendo principalmente a la gente de Norte 18 por permitirnos salir en vivo a través de Facebook Live, también a la gente de Carnicería Virgen del Valle, a la gente de Mercería La Familia, a la gente de Diario WhatsApp Innovación Periodística y también a los amigos de la Cámara Latinoamericana de Litio. Estamos finalizando esta edición. Lo invitamos a poder ver de nuevo este debate en nuestras redes sociales, La Otra Catamarca en YouTube, en laotracatamarca.blogspot.com, La Otra Catamarca en Twitter y Telegram para que nos puedan seguir y estar en contacto con esta agenda que incluye la educación, que incluye el acuerdo con el FMI, que incluye la inteligencia artificial y también las criptomonedas, que son las tendencias que se vienen dando en cuanto a lo político financiero en el mundo y que atraviesan la vida diaria de los argentinos. Muchísimas gracias nuevamente, Godoy y Figueroa. Estamos finalizando este debate de la otra Catamarca y que hemos tratado de pensar si realmente la educación está en decadencia. Será hasta la próxima. Muchas gracias, muchas gracias. Un saludo, buenos días.